Buenas noches, mi nombre es Wilson Ardila, estudiante del curso de Física General de la UNAD. Les dejo mi cédula y les voy a explicar el día de hoy el ejercicio 5 de la tarea que corresponde al experimento mediante el software AdGlow. Entonces vamos a empezar. Nos piden primero que hagamos todos estos pasos en el software. Creemos la estructura rectangular en el piso, creamos otra rectangular al lado para simular una pared, colocamos el resorte y una masa para poder revisar qué funciones tiene en el resorte. Aquí vemos entonces la opción que es, tenemos que escoger la energía cinética en el eje y pues iniciar, ya iniciar con el experimento. Entonces vamos a ver, yo aquí ya tengo mi experimento listo y montado. Vamos entonces a iniciar con las preguntas. Aquí nos dice el primer punto, realizar 4 repeticiones jalando el resorte y revisando qué tanta energía eh, se generan tanto en la primera oscilación como en el segundo, tercero y cuarta oscilación. Entonces vamos a iniciar, vamos a darle aquí play, vamos a escoger la herramienta, la vamos a alar, sostenemos un segundo y la damos. Listo. Entonces aquí podemos ver que se generaron varios picos. Vemos que en el primero la energía cinética fue 479.355 joules. En el segundo pico vemos que la energía fue 220.967 joules. Tercer pico, 126.441 joules. Y cuarto pico fue de 54.244 joules. Estos datos con estos datos se tenía que completar la tabla en la primera repetición, como podemos observar acá, la primera repetición y luego hacer otras 3 para un total de 4 repeticiones. Entonces aquí en la primera nos dio 406, en la segunda el primer pico fue de 459, en la tercera de 439 y en el cuarto de 471. En el segundo pico nos dio en la primera repetición de 182, segunda repetición de 199, tercera de 194, 207 y 196 y así sucesivamente. Esta es para la tercera oscilación y la cuarta oscilación. Aquí nos piden hallar el promedio de esto, entonces simplemente sumamos estos 4 y lo dividimos en 4 para obtener un promedio de 444.216 joules. En la segunda repetición un promedio de 196.083 joules. En la tercera oscilación de 96.077 joules y finalmente en la cuarta oscilación de 41.438 joules. Aquí nos podemos dar cuenta por un análisis simple visual que en cada oscilación va disminuyendo exponencialmente la energía y esto sucede porque los resortes están diseñados para amortiguar todas las energías que se le apliquen. Por eso entonces en cada oscilación el resorte va absorbiendo más o menos la mitad de la energía en cada oscilación. Aquí pues esta es una de la toma de pantalla de uno de los ejercicios, creo que es el cuarto si no estoy mal, el 471, 196, 96 y 41. En base a esta gráfica entonces vamos a empezar a responder las preguntas que nos dejan. Entonces la primera pregunta es ¿por qué la primera oscilación es la que contiene la mayor energía? Mi respuesta es que la primera oscilación contiene la mayor energía que las demás porque es la que recibe toda la fuerza del estiramiento que se imprime. Cuando ya se realizó la primera oscilación, el resorte amortigua proporcionalmente la energía en cada oscilación a la mitad hasta agotarla por completo. Entonces, pues vamos a reiniciar nuestro simulador y vamos a observar ese fenómeno. Limpiamos acá. Ahí ya la tenemos totalmente quieta. Vamos a estirarlo y lo soltamos. Entonces, como se dieron cuenta aquí en la oscilación del resorte, subió en el primero por lo que era la que llevaba la mayor parte de la energía. eh, Luego, después de rebotar la primera vez, ya el resorte empieza a actuar
y disminuye la energía a la mitad y así sucesivamente va disminuyendo la energía a la mitad cada vez hasta que finalmente se detiene por completo. En la segunda pregunta, ¿las oscilaciones en el sistema masa-resorte son repetibles en una experiencia de laboratorio? Mi respuesta es que sí, porque una de las funciones del resorte es amortiguar las diferentes fuerzas a las que se someten. Por lo tanto, en una experiencia de laboratorio sucedería exactamente lo mismo que vimos en el simulador. Aquí lo único que se debe tener en cuenta y que puede ser diferente al simulador es el tipo de resorte que se utilice, porque ya tenemos que tener en cuenta el diámetro, el tipo de material con el que está construido, el coeficiente de elongación que tenga ese resorte y la longitud, etcétera. Y también tener en cuenta la masa que se le aplica al resorte, puede ser pesada o liviana y el respectivo tamaño de esa masa. Entonces en eso sería como que lo que puede variar, pero finalmente sería un proceso similar, podríamos ver un proceso igual que subimos en el simulador. Tercera pregunta, ¿qué ocurre si el resorte aumenta su constante de elasticidad mayor y una menor? Mi respuesta es que al aumentar la constante de elasticidad del resorte, aumentará exponencialmente la energía cinética de las oscilaciones, ya que se le puede imprimir más fuerza al poderlo estirar más, lo que ocasiona un aumento en la energía y velocidad. En el caso contrario, disminuyendo la constante de elasticidad, también disminuye la energía cinética. De igual manera, la velocidad, en este caso, podemos observar las oscilaciones más lentas. Entonces vamos a verificarlo mediante el software. Vamos a limpiar acá. Y aquí en el resorte vemos que la constante de elongación es de 100.531. Aquí nos pide una constante de elasticidad mayor, entonces vamos a aumentarla, vamos a dejarla en 500 newton metro y vamos a iniciar el simulador. Vemos que en este caso el resorte es un poco más rígido, no alcanza a llegar prácticamente hasta el final. Esperamos un segundo que la gráfica se estabilice y lo soltamos. Pausamos y vamos a analizar los datos. Entonces nos dimos cuenta que aquí subió hasta 857.844 joules el primer pico y de igual manera fue bajando exponencialmente, pero ya podemos observar que son gráficas mucho más altas, porque esta ya llega hasta 800 joules, que fue en el ejercicio inicial, solo llegaba hasta 400 la primera oscilación. Entonces, como lo predijimos en la respuesta, aumenta la energía exponencialmente a medida que tengamos. Ahora vamos a verificar, limpiamos nuevamente y vamos a disminuir la constante del resorte. Entonces vamos a dejémosla en 50 newton metro. Iniciamos el ejercicio, limpiamos la gráfica hasta que el resorte se detenga. Ya está. Entonces aquí vemos que el resorte estira un poco más, llega hasta el final. Esperamos un segundo y lo soltamos. Aquí vimos que sucedió algo curioso, las oscilaciones fueron mucho con menos energía, como podemos ver, llegó solamente hasta 200 joules la primera oscilación, a pesar de que las tiramos prácticamente igual que en el ejercicio anterior cuando era el coeficiente mucho más alto. Vemos aquí también que fueron más pausadas, fue más despacio, la rapidez con que se generó cada oscilación fue menor y la energía también fue menor, tal cual lo predijimos acá. Que en el caso contrario, disminuyendo la constante de elasticidad, también disminuye la energía cinética, de igual manera la velocidad. En este caso podemos observar oscilaciones más lentas. Vamos con la última pregunta, ¿qué pasaría si el resorte tuviese una longitud mayor y una menor? Entonces vamos a limpiar. Vamos a dejar como teníamos nuestro resorte.
Ya lo teníamos inicialmente en 100.531 newtons. Y ahora vamos a la longitud. Entonces nos pide aquí qué sucede con una longitud mayor y con una menor. Vamos primero con la mayor. Aquí lo teníamos de 3 metros, vamos a dejarlo al doble en 6 metros. Y antes de iniciar el simulador vamos a ver la respuesta. Si el resorte tiene una longitud mayor, tendría más distancia de estiramiento, lo que ocasiona que aumente exponencialmente la energía cinética y también tendría mucho más rango de movimiento. En caso contrario, si el resorte tuviera una longitud menor, no tendría tanta distancia de estiramiento, sin embargo la energía podría aumentar al estar totalmente estirado el resorte. También se corre el riesgo de que el resorte se rompa al someterlo a tanta fuerza, puesto que no tendría suficiente rango de amortiguamiento. Entonces vamos a verificar esto. Iniciemos con el resorte mucho más largo. Entonces, como ven, al iniciar, pues entonces el resorte como estaba recogido, ahí se estiró, ya vemos que es mucho más largo. Vamos a limpiar y para poderlo estirar nos toca hacer un poco más pequeño el simulador. Vamos a limpiar, está totalmente, ahora vamos a estirarlo hasta donde más podamos. Ya lo tenemos ahí. Esperamos un poco y lo soltamos. Pausamos. Nos damos cuenta que aquí la primera oscilación fue de 11.338 julios. Entonces vemos que aumentó bastante exponencialmente al aumentar el tamaño del resorte. Pero aquí vemos algo curioso. Entre más largo el resorte, también es mucho mejor el, esti- la función del resorte, que es amortiguar, porque aquí sí lo disminuyó exponencialmente bastante, que la segunda oscilación fue de 1390 joules y la última de 584 joules. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con un coeficiente menor. Vamos a retroceder, limpiamos. Vamos, está en una longitud de 3, la aumentamos a 6, ahora la vamos a dejar en 1 metro. Ahí está, 1 metro. Iniciamos el simulador, vemos que ya se recogió, limpiamos, ya lo tenemos y vamos a estirarlo lo que más alcance. Como observamos, entonces ya está totalmente estirado. Aquí es donde yo les decía que podemos correr el riesgo en un experimento real de totear el resorte, reventarlo. Vamos a esperar que la gráfica termine ahí, se ponga quieta. Y lo soltamos. Vemos acá que alcanzó 786.680 joules en la primera oscilación y al igual que en el ejercicio anterior, entre más corto o más largo, a ser más efectiva la amortiguación o la función del resorte. Entonces vemos a ver que acá que ahí llegó hasta 90.466. El problema de tenerlo tan corto el resorte, como les decía, que podemos llegar a reventarlo en un experimento real. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.